Hola, soy Fabi y continuando con la historia del mueble, hoy veremos el estilo colonial y federal norteamericano. En otro video hemos visto ya estilo colonial y federal, pero en ese caso argentino, rioplatense. Hoy nos toca ver qué pasa en el continente norteamericano. Hay una relación entre lo que serían la secuencia de estilos ingleses que ya vimos y está disponible en este canal. Si no lo vieron, les recomiendo verlo previo a esto porque van a entender mejor. Y cómo se relata en Estados Unidos, Norteamérica. Canadá es importante, sí, pero hoy no lo vamos a tocar porque Canadá tiene influencias francesas también, ya que fue una colonia dual, ¿no? De dos naciones, Francia e Inglaterra. En cambio, Estados Unidos si bien tiene algunas influencias españolas, por supuesto, lo fuerte es Inglaterra acá. Entonces, mirando del lado izquierdo, vemos toda la secuencia de estilos ingleses, que si me siguieron los conocerán, y del lado derecho, cómo se denominan en Norteamérica, en Estados Unidos especialmente. El Early Colonial, que estaría relacionado, el primer colonial, dentro de la relación que tienen con el Tudor, y el Guillermo y María, que se va a denominar igual, William and Mary, que sería la transición al barroco, y en el caso del estilo norteamericano se denominaría también Reina Ana, y después vienen los georgianos, los Georgian, que arranca con un Chippendale y termina con el Early Federal. Sería el primer federal, de 1790 a 1810, para culminar en relación con el Regency y el victoriano, el Later Federal, de 1810 a 1830. Bien, esa es un poco la secuencia. Primer colonial, el último colonial, el primer federal y el último federal. Mobiliario estadounidense, de 1620 a 1730. Los estilos, siglo XVII y William and Mary, Guillermo y María. Esto que les voy a relatar pertenece al curador del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dentro del Allan Americana, donde tienen un baluarte muy importante, valiosas piezas, de el curador llamado Nicolás Vicente. Y estamos viendo una imagen ya de los primeros asentamientos en el mapa norteamericano de los colonos y el Mayflower, el famoso barco a su arribo en el puerto de Plymouth. El cuadro es de William Halsall y es del año 1882, un cuadro de tipo académico. Los primeros colonos europeos en América llegaron con solo las provisiones más básicas para recrear su existencia material. La mayoría trajo pocos muebles, más allá de un baúl, cajas pequeñas y otros recipientes de almacenamiento simples. La abundancia de madera estadounidense hizo innecesario enviar muebles voluminosos a través del Atlántico a un gran costo. Así, desde el principio, la fabricación de muebles fue un comercio esencial en las colonias. Un grupo de puritanos conocidos como los peregrinos cruzaron el Atlántico en un barco llamado Mayflower y se establecieron en Plymouth en 1620. Una colonia puritana mucho más grande se estableció en el área de Boston en el año 1630. Para 1635, algunos colonizadores ya estaban emigrando a la cercana Connecticut. Por ahí tenemos un cuadro para ponernos en clima, se llama Crossing the Mississippi on the Ice, el cruce del Mississippi sobre el hielo, y es de Christensen, un cuadro que fue pintado, vieron, en el siglo XIX, estos cuadros académicos que evocaban hechos históricos, y un poco se relaciona con la tendencia que venía ya de Europa. Por supuesto, muy duro el territorio a poder avanzar y con una geografía realmente grandiosa, la geografía norteamericana. El estilo colonial norteamericano, de la simplicidad puritana a la gracia georgiana. Este es un libro de Wendell Garrett que podemos recomendar, que muestra esta tendencia estilística, especialmente la colonial, ¿no? La primera etapa, no la federal, y con apreciación de la decoración actual. Eso es lo interesante y lo vamos a ver eso también al final. Como yo suelo hacer, darles una pauta para ver cómo insertamos esto en al margen de interesarnos la historia del mueble y la decoración, cómo lo insertamos en la decoración actual. El estilo colonial primitivo, el early, ¿no? En Norteamérica, sus características son que aporta influencia de diferentes tendencias, sí, también por la inmigración
que se iba sumando. Se efectúa por varios países: Holanda, España, Suecia, Inglaterra, Francia, y por lo general son muebles muy, muy simples. ¿Ven? Un sillón con respaldo, con elemento abatible tipo bandeja. En situación se puede transformar en una unidad mobiliaria diferente, una mesa, cajón con tapa, un sillón estilo colonial primitivo con influencias de Tudor inglés, en fin. Veremos así un pantallazo para poder ahora verlos en detalle. Y vamos a irnos al Museo Metropolitano a buscar esas piezas maravillosas que nos va a dar la pauta. Esto lo habíamos visto, esta imagen, cuando les enseñé el Tudor, cuando di la clase del Tudor, ¿no? Que son estos muebles rígidos, con muy poco o casi nulo tapizado fijo, más bien tapizado suelto, algún almohadón, y con una talla muy abundante e importante, pero un mueble rígido, tipo frailero, estaría dentro del rango de los fraileros para otros estilos europeos de origen. Por ejemplo, habíamos comentado que el frailero Tudor se caracterizaba por tener doble travesaño lateral. Siempre los ingleses privilegian el confort y la practicidad. Y un mueble bien encolado, bien asegurado, dura más tiempo su estabilidad, por supuesto. Y también los clásicos bulbos de melón o bulbos en tazón, que definían el estilo Tudor inglés. Pero vayámonos a Estados Unidos a ver cómo se interpreta esto, ¿no? Los muebles estadounidenses del periodo colonial temprano, el early colonial, generalmente se dividen en dos categorías estilísticas: el estilo siglo XVII, de 1620 a 1690, y el estilo barroco temprano, o el William and Mary, de 1690 a 1730. El estilo del siglo XVII refleja la transmisión al Nuevo Mundo de las tradiciones medievales, tardías y renacentistas por parte de artesanos inmigrantes. Los muebles de este estilo suelen estar hechos de miembros rectos, de roble, unidos en ángulo recto. Es robusto y macizo, como estamos observando, con proporciones bajas y horizontales. Dado que los contornos tienden a ser rígidamente rectilíneos, los artesanos impartieron interés visual a través de la abundante ornamentación de la superficie en forma de tallado en bajo relieve, molduras y torneados aplicados y alguna pintura también. Bueno, esta pieza que se encuentra en el Met, en el Metropolitan, está fechada en 1650 a 1700 y está hecho en el condado de Essex, Massachusetts. Es de roble y sus dimensiones son 92,7, 58 por 4 por 42,5. Lo más alto son casi 93 centímetros. ¿Qué tal si lo vemos con su almohadón de terciopelo rojo, ¿no? Por si queríamos ponernos más cómodos. Es un sillón denominado unido americano. Vuelvo a reiterar la fecha: 1650-1700. A la vista está expuesto en el Met, en la Galería 708. Así que para poder ver estas piezas en el origen acá en el museo, deberíamos remitirnos a esta galería. Las sillas más imponentes de la Nueva Inglaterra del siglo XVII eran los sillones de roble, ensamblado con respaldos de paneles y marcos tallados de la misma manera que los cofres, basado en los diseños manieristas y renacentistas ingleses. Este ejemplo, con su forma sólida y vigorosa, animada por la talla, tiene una presencia, como estamos viendo, imponente. Sus enormes postes traseros o patas traseros se estrechan en la superficie frontal hacia la cresta y el pie, lo que da como resultado un respaldar que se inclina, ven, con cierta caída, para acomodar la forma del cuerpo, y las piernas así se van a sentir más aligeradas. Qué buen recurso, ¿no? Y qué buen invento ya esto de la caída. Pero acá podemos ver en detalle cómo es el tallado. La talla consiste en una doble arcada, lunetos que se cruzan con follaje estilizado y pergaminos en S. Queda una interacción animada de semicírculos, círculos y acentos verticales. Los pilares cuadrados, utilizados en lugar de torneados para adornar los postes frontales, parte del vocabulario de la decoración manierista, son una característica inusual en los muebles de Nueva Inglaterra de la época conocida, principalmente en esta y 5 sillas relacionadas más que tiene el museo. Varios de estas sillas tienen historias que los asocian con el condado de Essex en Massachusetts. No es muy diferente
de lo que habíamos visto en el Tudor. Era la media rosa Tudor, nada más que acá hay como una serie de entrelazos diferentes con otro tipo de vegetación que se va combinando con otros detalles. Alguna cuestión diferente siempre hay. En cambio este, que ya viene bastante torneado y que podría ser la relación que podríamos encontrar en el Tudor en la época cromwelliana, es un sillón con respaldo de husillos, un sillón americano, de estilo americano con respaldo de husillos. Es de 1640 a 1680, está expuesto en el Met en la galería mencionada, la 708. Estos husillos serían los usos, bien ese torneado que afina, vieron, hacia la punta, tipo como un estípite parecería, ese le llama uso, porque recuerda el uso de la rueca, ¿no? Las más raras y grandiosas de las primeras sillas torneadas son las que tienen filas de ejes debajo y encima del asiento, como estamos observando. Aunque su forma de caja puede parecer simple a primera vista, esta silla es una composición compleja, con sutiles variaciones de la forma de los peldaños y en el espacio entre sus miembros, horizontales y verticales. ¿Qué tal si nos acercamos para poder observarla más en detalle? ¿Ven? ¿En qué buen estado se conserva? Son originales, ¿eh? Por eso estoy mostrando las piezas del Met, para que puedan ver lo real, ¿no? Y ven así bien apuntalado todo. Si esta silla es difícil que se vaya a desencolar, pensando también en la vida dura que se iba a tener en las colonias, ¿no? Bueno, acá vemos más de cerca. Fue posiblemente, según los registros del museo, posiblemente fabricado en Boston, Massachusetts, o también en Charlestown, Massachusetts. Bueno, no se sabe bien. Es de madera de encina y sus dimensiones son 113,7 por 59,7 por 40 centímetros. Sí, saben que tras transliterar las medidas, el sistema inglés al sistema métrico, que no es de la época donde fue hecha esta silla, por supuesto que no, quedan esas medidas raras, ¿vieron? 113,7, ¿por qué se le ocurrió esa medida? Porque tiene que ver con las pulgadas, ¿entienden? Se usaba el sistema inglés y bueno, todavía lo siguen utilizando estos pueblos anglosajones. Fíjense en la textura de la madera de encina, ¿no? Con mucha chispa, similar, podemos decir, al roble. Pero también tenemos elementos de guardado simples, como lo es el cofre. Si ya me siguieron la historia del mueble, es algún cofre es de tapa plana. Bueno, 1663, 1680. También expuesto en la Galería 708 del Met. La talla colonial temprana, más rica y vigorosa, es la asociada con el trabajo de William Shirley, que vivió del año 1634 a 1667, y de Thomas Dennis, que vivió del año 1638 a 1706, ambos de Ipswich. Las hojas pareadas, con una calidad naturalista y tridimensional rara en el mobiliario americano de la época, dominan los paneles de este cofre. Los paneles están tallados con el diseño popular del siglo XVII, de un tallo de flores y hojas que emergen de una urna, de la que aquí se indica la abertura. Shirley y Dennis procedían de Devonshire, Inglaterra, donde a principios del siglo XVII floreció una tradición de tallado florido, utilizando muchos de los motivos que se ven en este magnífico cofre. Si se acuerdan cómo eran los cofres en la época del Tudor, también estaban abundantemente tallados, pero en el Tudor era presente la rosa Tudor, la media rosa Tudor, hecho en Ipswich, donde se establecen estos ebanistas, Massachusetts, y está hecho en roble blanco y roble rojo. Sus dimensiones son 75,6, 1,24,8 m y 54,3 de profundidad. Ahí vemos el detalle. Una foto en blanco y negro también para destacar un poco más los contrastes. Estas fotos provienen de el archivo permanente del Met, que están también disponibles en la red, por supuesto, de alta calidad, de alta fidelidad, para que ustedes puedan apreciar mejor. Nos acercamos más todavía. Hermoso, siempre la madera de roble. Bueno, y continuando con este muestrario del Early Colonial, una cómoda con cajones del taller de Peter Blin, también en este caso un ebanista americano, que va a vivir desde el año 1675 a 1700. Está también expuesto en la Galería 708. Fue hecho en Westerfield, Connecticut,
Es de roble blanco, pino amarillo, cedro blanco y sus dimensiones son 101,3, casi 102, por 121,9, casi 122, por 54, con cajones, sí, típico de los llamados cofres de girasol que se produjeron en el área de Westerfield de Connecticut. Este ejemplo muestra una sorprendente combinación de tallado floral en relieve superficial y decoración aplicada. El panel frontal central presenta las iniciales del propietario, rodeados por una corona de tulipanes, una variante del motivo estándar de los 3 girasoles. La talla de los paneles se parece a los patrones de los bordados del siglo XVI que solían hacer las colonas, ¿no es así? Es bonito, hermoso. Bueno, pero también tenemos, miren, un gabinete. Ah, si decimos gabinete y ya conocen la historia del mueble y me siguieron, hay cajoncitos adentro. El gabinete americano de 1679, que en este caso mencionan acá en el catálogo del museo, no está expuesto, no está exhibido por ahora. La ornamentación compuesta por elementos aplicados y motivos geométricos de molduras en la puerta de este pequeño mueble consigue un efecto netamente arquitectónico. Se emplearon varios tipos diferentes de madera, originalmente diferían en color, lo que aumentaba la complejidad del esquema como están apreciando. El tallado, el otro método principal de decoración utilizado en los muebles coloniales del siglo XVII, adorna los lados de la pieza. Este es uno de los 4 gabinetes similares atribuidos a la tradición de la carpintería traída a Salem en Massachusetts por John Simons, quien llegó a Salem en 1636 desde Yarmouth, Inglaterra. El motivo octogonal de rayos de sol en la puerta era un diseño geométrico favorecido por las tiendas Simons. Está hecho en Salem, Massachusetts, en roble rojo, pino blanco, nogal negro, cedro rojo y arce. Sus dimensiones son 45,7, 43,2 y 25,4. Miremos un acercamiento de la placa central de la puerta, tiene escrita la fecha, 1679, y las iniciales de los propietarios originales, probablemente, ¿no? No sabemos si eran, pero dice Ephraim y Mary Herrick de Beverly, Massachusetts. Y por dentro, ¿ven? Podemos ver y los laterales que mencionaban cómo estaban tallados, como es por dentro, y ya que es un gabinete, tiene cajoncitos, por supuesto, para guardar valores. Volviendo, y por supuesto tiene cebollas en los pies, ¿eh? ¿Se acuerdan de las cebollas? Y medias cebollas. Les vuelvo a reiterar que para ver estos estilos americanos, tanto federales y coloniales, pasó con el virreinal argentino y rioplatense y este inglés, este norteamericano derivado del inglés, les conviene ver la historia del mueble base para poder apreciarlos mejor. Pero bueno, sigamos. Este cofre siempre es de tapa plana, es atribuido a John Thurstone, estadounidense, que vivió de 1660 a 1685. Algunas viven más, algunos viven menos. Siempre doy la fecha, ya se los comenté, por el tema de que vean que las personas antes vivían bastante también y otros no tanto, como pasa hoy en día. Está expuesto en el Met, en la Galería 708, como estábamos comentando, y las pequeñas cajas rectangulares de roble con tapas con bisagras eran comunes en los hogares del siglo XVII, donde guardaban artículos importantes como documentos, artículos de escritura, libros, joyas y dinero. Como cofres con decoración tallada, las cajas mostraban un vocabulario de formas vegetales estilizadas y formas geométricas simples. Los rollos en S foliados como elementos individuales o a pares, como en el frente de este cofrecillo, y los lados del gabinete a su derecha fueron ampliamente utilizados. ¿Cuánto mide? ¿De qué está hecho? A ver, posiblemente fue hecho en Dedham, Massachusetts, está hecho en roble blanco, roble rojo, pino amarillo, y sus dimensiones son más pequeñas, 24,1, 67,6 y 39,4. Pero también tenemos cajoneras, lo que llamamos cajoneras altas, cómodas altas, que las empezamos a presentar en el William & Mary cuando estábamos estudiando estilos ingleses, ¿no? Y lo denominamos tallboy, o highboy, ¿no? Tallboy. Este tallboy está fechado aproximadamente del 1700 al 1730, está expuesto en la Galería 713 del Met,
Y una nueva forma introducida con el estilo William and Mary, esta cómoda alta, fue una adición prestigiosa a la casa de principios del siglo XVIII en Estados Unidos. La falda festoneada, los tirantes curvos, las 6 patas torneadas de este arcón, aportan ligereza y movimiento a la forma. Estoy leyendo lo que da el museo como guía. Nosotros dijimos que el arcón se diferenciaba del cofre por la tapa curva. En algunos casos se utiliza ese término, quiero aclararlo para no llevarles a confusión, pero yo, por ejemplo, cuando estoy el mueble, el arcón es de tapa curva y el cofre es de tapa plana. Lo que pasa es que estos son cómodas altas, entonces por ahí se le atribuye otra denominación a veces por extensión, pero bueno, tengan en cuenta esos detalles para no llevarlos a confusión. Estoy leyendo textualmente cómo lo presenta el museo, ¿no es así? Entonces, decíamos que tenía esta parte superior, que en realidad sería un cofre con cajones, un chest, como dicen los ingleses, que aportan ligereza y movimiento a la forma. Las superficies grandes y lisas de los frentes de los cajones de las cajas superior e inferior se lograron abandonando la tradición de paneles y marcos en favor de la construcción con tableros en cola de Milano, una técnica creada por el nuevo oficio de la ebanistería. La decoración espectacular de la superficie lograda aquí, al bordear los frentes de los cajones enchapados en nogal, ricamente decorados, con un diseño de espiga, en espiga, es característico de los muebles que datan de la década de 1690 a 1713. Fue hecho en Boston, Massachusetts, en nogal negro, arce, álamo, nogal americano, pino blanco. Sus dimensiones, 1,58 m de altura, 99,7 de frente y 55,2 de profundidad. Y tiene la característica de la herencia de Guillermo María, que son las patas torneadas en trompeta. Y por supuesto, travesaños y herrajes tradicionales también del estilo del cual provienen como estilo base, ¿no? No es muy diferente de lo que podemos ver en Inglaterra. En estas épocas se trataba de imitar exactamente, pero después, con la vida en la colonia, todavía era en colonia acá, es más dura, por ahí hay cosas que se hacen más fuertes, más rígidas, se obvian ciertas decoraciones. Pasa lo mismo en Francia con los estilos regionales. Y me siguieron también los estilos regionales, que son muchos y que de a poquito voy subiendo a mi canal. Bueno, escritorio americano de 1700 a 1730. Está expuesto en la Galería 713 del Met. Escritorios como este, que combinan las formas de cómodo y caja de escritorio en una sola unidad, se pusieron de moda en Boston a principios del siglo XVIII. La tapa frontal inclinada está realzada por chapas de raíz, se remite al enchapado, ¿no? A la marquetería, con chapas de raíz ricamente decoradas, tiene bisagras en la parte inferior y se abre para proporcionar una superficie de escritura plana, así como una tapa batiente, viene un tipo secretaire. ¿Mm? Hermosa pieza. Ahí se la ve inserta en la galería que estábamos mencionando, para que vean cómo es expuesto este material y estas piezas únicas en el Met, también con un techo hecho en cabreadas a la usanza de la época de la colonia, muy a tono. Fue fabricado en Boston, en Massachusetts, en nogal negro, fresno, pino, blanco y chopo, que también es una denominación del álamo, ¿eh? Dimensiones 101,6, 85,7 por 48,3. Verán la variedad de maderas, claro, es el territorio norteamericano, que es de una geografía abundante, una geografía muy rica en especies. ¿Mm? Bueno, sillón wing chair, sí, el sillón con aletas, ¿no? Sillón americano, no está exhibido, menciona en el catálogo, está fechado de 1715 a 1730. Este es un ejemplo del tipo más antiguo conocido de sillón americano, una nueva forma que surgió en Boston durante el periodo de Guillermo María, William and Mary. Cuenta con un respaldo alto y brazos de doble voluta sobre una base torneada. Se remite, vieron, a la tirantería, ¿no? Cuentan con un respaldo alto y brazos de doble voluta, y los sillones eran caros debido a los costosos textiles necesarios para su tapicería. Sí, ya estamos, vieron, tapizándolos con casi completo, como hacen los ingleses, ¿no? Por lo tanto, era prestigioso poseer estas piezas, con su respaldo, alas y brazos acolchados
y el almohadón o cojín del asiento rellenos de plumas. El sillón presentó un nuevo nivel de comodidad para sentarse. Bueno, adelantándose un poco a Chippendale, ¿eh? Chippendale que va a ser muy importante en Estados Unidos, al igual que Hepplewhite, pero ya se adelanta con el confort, en este caso con el Guillermo María, que también en Inglaterra eran muy apoltronados y bastante estrafalarios los sillones Guillermo María originales. Este está un poquito más moderado. La tela, una tela, una sarga con un ribete bastante rústico, pero ya es de cierta jerarquía un sillón tapizado así. Las volutas características del estilo Guillermo María, William and Mary, son las volutas españolas que ahora vamos a mencionar. Bueno, probablemente fue hecho en Boston, Massachusetts, es de arce blando, roble y tupelo negro. El tupelo negro es una madera norteamericana de los pantanos, una especie, un árbol bajo que está en los pantanos, más nativo no pueden ser, ¿no? Dimensiones 125,1, 83,8 y por 94. Recuerden que hay varias robles y fresnos que vienen de diferentes orígenes también, ¿no? Las especies pueden estar presentes en varios puntos del planeta con variedad. Bueno, ahí se puede ver el chasis, como se dice, del mueble. ¿Mm? Y vamos ya a ver sillas, ¿no? Y si me siguieron la historia del mueble inglés, vuelvo a repetir, se van a acordar seguramente de las sillas William and Mary, que tenían varias características que las hacían distintivas, aunque eran todas diferentes, pero todas tenían algo en común, ¿no? Bueno, silla con respaldo de barandilla americana, sí, los respaldos altos y estrechos. Está fechada de 1715 a 1735, está expuesta en la Galería 703 del Met. El inusual riel de cresta tallado, el respaldo de la barandilla, el asiento de caña, o más bien de anea, y las patas torneadas delanteras con volutas españolas, se remite a los pies, volutas españolas, la voluta española iba para adentro, la voluta flamenca iba para afuera, se combinan para hacer de esto uno de los ejemplos más dinámicos de la silla lateral con respaldo de barandilla estilo William and Mary en Estados Unidos. La talla en el riel de la cresta recuerda a los cartuchos grabados en plata contemporánea que se deben a los adornos de tiras que se encuentran en las fuentes de diseño barroco europeo. Las barandillas partidas del respaldo se hicieron pegando dos piezas de madera, dando forma al bloque en un torno y luego separándolas en dos partes nuevamente. Acá está describiendo un poco la parte técnica. Se los hago más sencillo. Bueno, sí, yo les había comentado que las sillas Guillermo y María tenían un diálogo de diseño entre la chambrana o el balaustre central, de frontal, ¿no? El de frente, este de acá, mira, vamos a señalarlo. Así me entienden. Y que jugaba con el mismo diseño, el remate del respaldo, ¿no? Ahí está, la chambrana, el diseño de chambrana jugaba con el remate del diseño de respaldo. Acá no coordina exactamente, estamos hablando de un producto que está hecho en las colonias, sí lo hubiera pasado al estilo inglés en su mayoría, pero acá lo que estamos viendo es que conserva esa forma tan elaborada de diseñar el remate del respaldo. Y por supuesto, los respaldos altos y estrechos, tan características de influencia holandesa, ya en Inglaterra. Bien, qué belleza, ¿eh? Y ahí están las volutas justamente españolas, las que van hacia adentro, son pies. Y el balaustre sí, mixto, con diferentes torneados, pero sí destaca la chambrana o el travesaño delantero de manera destacada, aunque no coordina exactamente con el remate del respaldo. Bueno, ahí se ve mucho mejor para que puedan ver la magnífica talla. Posiblemente fue fabricado en Portsmouth, New Hampshire, en Estados Unidos. Es de arce, de madera de arce. Sus dimensiones son 1,20 m con 53,3 de ancho y 40 al asiento de profundidad, ¿no? Estándar como ahora. ¿Mm? Bueno, mucha orla. En el William and Mary, estilo inglés original, había mucha orla y voluta. Bueno, acá tenemos unos dibujos que nos ilustran el tallboy o el highboy, fechado en 1720, Guillermo y María, y una slatback armchair de 1720. Sería una silla con aldabas, así se traduce. Una colonial, sí. Una frailera, sí, también, una frailera. Tiene aldabas, pues esa es la característica de los fraileros en todos los países, ¿no?
rígidos, con tirantería con travesaños, aldabas, ¿no? Bueno, este es un silloncito, tiene apoyabrazos, y termina con los apoyabrazos en forma de báculo, que después lo va a heredar la reina Ana también. Bueno, entonces no hay mucha diferencia con lo rústico que podía plantearse en Inglaterra del William and Mary, pero en Estados Unidos se privilegian los modelitos más rústicos. Y ahí tenemos el tallboy o el highboy, que es una cómoda alta, una gran invención inglesa con cajones que se van reduciendo en tamaño hacia la parte superior para facilitar el poder alcanzarlos estirando el brazo, siempre tan prácticos estos ingleses, ¿no? Cosa contra con lo que hacen los franceses, que todos los cajones son iguales porque privilegian más la elegancia y la luminosidad, y los ingleses más el confort y la practicidad. Esas comparaciones se las fui mencionando muchas veces en la historia del mueble, ¿no? Practicidad y confort para Inglaterra, luminosidad y elegancia para Francia. Y en este caso particular aparecen nuevamente las balaustres en trompeta, que es una de las características de Guillermo María. El Guillermo María, William and Mary, es un estilo transicional en Inglaterra, del Renacimiento al Barroco. No todo siempre es igual, pero si hay algo que lo distingue son la voluta española, la voluta flamenca como pies y el balaustre en trompeta. Ahora después puede tener otro tipo de balaustres, otro tipo de pies, como las cebollas. Pasa como en el caso de Francia, que hablábamos del sabot de Biche para el Regence. Está o no está, pero si está, es Regence 100%, ¿no? Bueno, lindo, más bajo que los que van a hacer la Reina Ana, con chapa de raíz, si nos acercamos para verlo. Saben que las chapas son lo que se pela del tronco, ¿no? De las piezas de madera del árbol. Bueno, fíjense ahí la raíz que es a 1 metro del suelo, donde empieza a tener esta configuración la veta, ¿no? Originariamente de lo que era el tronco del árbol, ¿no? Ahí están los herrajes. Todavía no aparecen los herrajes BAT, que sí tenemos acá al fondo, que aparecen ya al final y que van a ser dominio de la reina Ana. Y ya aparece el respaldo de la reina, sí, de la reina Ana, porque la reina Ana también es parte del estilo colonial americano. Sería del Tudor, William and Mary, Guillermo y María, y reina Ana, y parte del Chippendale, son lo que llamamos el estilo colonial en Estados Unidos. Y a partir de los neoclásicos, es el estilo federal. Y ahí podemos ver otro tallboy, no tan alto como los que vienen después en la Reinara, que llegan al 1,80 m, pero este tendrá 1,60 m y pico, no más de 1,70 m. Y las niñas vestidas como en la época de la colonia, con sus clásicas cofias, en fin. Y recién mencioné Salem, sí, piensen que las películas que hablan de las brujas de Salem o las historias tienen que ver con esta época también y la vestimenta, para que se puedan orientar en cuanto al- a la población general, ¿no? Muy religiosos. Y bueno, ahí tienen vestimenta norteamericana de época, para que vean cómo se vestían. Y por supuesto hay películas que pueden orientarlos para ver. Me viene a la mente la película El Patriota con Mel Gibson, donde se ve un poco la historia de la independencia norteamericana. Recordemos, la independencia norteamericana es 1776. Se adelanta a los demás países americanos para que veamos el quiebre de colonial a federal. Ah, ese es un lowboy, ¿eh? Cómoda baja. Un tallboy, un lowboy. Bueno, pero esta era la estrella, la pieza estrella de William and Mary, seguramente se acordarán cuando vimos el estilo inglés. Pero aquí también es la mesa ovalada con tapas batientes americana, fechada 1715-1740, no está exhibida, dice acá el museo, y esta mesa forma parte de un grupo de unas 30 mesas Rhode Island de varios tipos con torneados de patas relacionados, que consisten en un balaustre alto caracterizado por una base globular y un cuello largo, recto, cónico, con un anillo pronunciado en la parte superior. Miren qué descripción tan detallada hace el museo. Se los hago más fácil, es un balaustre mixto, un balaustre en balaustre, sí. Y habíamos hablado de esta mesa, se llamaba la gate leg, la mesa tranquera, que tenía 8 patas atadas con travesaños que se vieron moviendo, encajando en caja y muesca, y terminaban con los 2 faldones, vieron, al lateral. Muy práctica esta mesa, muy buscada hoy en día por su practicidad. Y aquí también en Estados Unidos, más que práctica, la van a tener justamente en su haber para poder
para poder tenerla en el ajuar colonial, ¿no es así? Bueno, ahí tenemos otra, estas hechas en Rhode Island, arce blando y pino blanco. Sus dimensiones son 72,4 de altura, considerando que es una altura estándar hoy en día también, casi 75, 74,5 las mesas de comedor, 1,46 m y 1,22,6 m. Ahí se la ve totalmente plegada, re práctico, re funcional este mueble. ¿Mm? Así que bueno, tenemos un buen ejemplo de gate leg. Recuerden ese nombre. No es diferente de la que viene de Inglaterra, no. Pero hay alguna variante que es la mesa mariposa de Massachusetts. Tenía que aparecer alguna norteamericana. Estamos dentro de los tipos de muebles de estilo colonial de la parte primitiva, sería el early colonial en Estados Unidos. Se extiende también a Canadá, pero les vuelvo a reiterar, Canadá tiene más también influencias francesas. ¿Qué tal si la vemos? Más detalle. Bueno, ahí podemos ver nuevamente, esta es la gate leg, 8 patas, y esta es la otra, la mesa que se denominaba mesa mariposa. Ahí la tienen. Es un poquito más reducida con una suerte de zapatillas abajo. Las zapatillas son esos patines que ven aquí abajo, miren. Estas de acá, en estas partes de acá. Zapatas, se usan en construcción también las zapatas, bueno, esas son zapatillas. El libro de Feducci las va a denominar patines. Antigua mesa de comedor William and Mary de Massachusetts del siglo XVIII, la encontré acá expuesta en un anticuario, no es del Met. Esta, como verán, es más reducida que la Gateleg, de donde proviene la idea, pero también es totalmente, vieron, rebatible los faldones, en muy buen estado, con los cajones, fíjense ahí los cajones, los encastres que tienen, los encastres tipo cola de Milano, así con una forma así de cola de golondrina, también se llama eso. Esto de acá, miren, a ver, ahí se puede ver, ven que tiene como una forma de enganche entre lo que sería la caja y muesca, pero tiene la formita así más triangular como si fuera la cola de una golondrina. También se le llama cola de Milano a esto. Bueno, ahí se la ve expuesta, excelente, la pieza casi entera, esto es un milagro, le diría, pero no, son listones, son tablones ya bastante anchos. Yo había comentado el caso de una mesa en el Renacimiento español que se encuentra en un museo acá en mi ciudad, un museo de arte español, Larreta, en Buenos Aires, donde es una pieza entera de roble, un escritorio, y que está entero, lo que indica que el árbol del cual provino, iba a decir un árbol enorme, porque se aprovecha la parte central del tronco, el duramen, ¿no? Así que acá sí está unida por diferentes tablas, pero bastante ancha, sí. Bueno, y esta es una versión actual que encontré, que se pliega también, que es una versión actual inspirada en estas mesas muy contemporáneas. Esto suelen hacer ahora los diseñadores, a veces inspirándose, y he mostrado en otros estilos este tipo de recursos. Pero vamos a la época original y estamos en Estados Unidos, vamos a visitar lugares públicos que son casas abiertas, patrimonio público para que se puedan visitar, tomen nota. Ojalá pudiéramos hacer un tour por allí. Esta es la Wentworth Room de John Wentworth House. John Wentworth House, vamos a decirlo bien, del año 1695 a 1700. En el año 26 el museo compró toda la casa Wentworth, construida entre el año 1695 y 1700 en Portsmouth, New Hampshire. La intención original era desmontar la estructura, incorporar su interior al ala americana. Así se la llevaron al museo. Lo que están viendo es el montaje en el museo. En la actualidad solo quedan 2 espacios de la casa en el ala americana, la escalera principal, conocida como Wentworth Staircase, y la habitación más grande del segundo piso llamada Wentworth Room, la que estamos viendo. El propietario original de la casa era John Wentworth, que vivió del año 1671 a 1730, comerciante, capitán de barco y antiguo vicegobernador de New Hampshire. ¿Qué les parece? Qué linda, qué bien armado está todo, con la costumbre en aquellos tiempos de poner las alfombras en la mesa y se quebraba el urdimbre porque creían que no la podían pisar, porque la costumbre en el Oriente era pisarla descalzos, y acá vieron con zapatos bastante rudos que tenía, y sin embargo en el piso hubiera funcionado mejor. Pero esta costumbre inclusive se extiende al siglo
20 y 21, eso debes usar las alfombras como carpetas o manteles, no es lo correcto. Para la alfombra, para nada. Bueno, fíjense una media guacería, acá hay influencias francesas. Y acá se impone que vean los aportes holandeses que están disponibles en este canal ya, la clase correspondiente a eso. Y yo se los mencioné cuando vimos Guillermo y María. Los aportes holandeses, no los voy a volver a repetir acá, pero tienen que ver con todos estos elementos orientales que vienen en compañía de Indias, ¿sí? Y también con la ventana guillotina, que es un invento holandés. Y el aporte francés sería la guacería. En este caso, media guacería, porque estamos en colonia norteamericana y hay pobreza. No estamos en Inglaterra. La habitación del segundo piso también se distingue como uno de los interiores domésticos más grandes que sobreviven al periodo colonial temprano, al early colonial. Está amueblado con una combinación de muebles ingleses y estadounidenses en el estilo William and Mary o barroco temprano. Porque William and Mary puede ser una extensión muy larga del Renacimiento, muy tardía, o un primer barroco. Lo que es barroco en Inglaterra es el Reina Ana. Sí, y acá va a aparecer el Reina Ana como Reina Ana en Estados Unidos, pero con las características propias del mueble colonial, ¿no? Interesante también la iluminación que le han hecho oculta casi en el techo, una iluminación moderna para que se puedan disimular en los tirantes, si la están viendo. Siempre me sale esto que, como soy diseñadora también de interiores, me viene el dato este, miren qué interesante, ¿no? Bueno, y media guacería baja el techo, sí, y las sillas con respaldo alto y estrecho, mucha orla, mucha pasamanería, bueno, todo eso viene del inicio de Guillermo María. Ahí se ve otra toma de la habitación con cerámicas de Delft, muy apoltronado todo. Las características de Guillermo y María se trasladan acá. Exactamente igual, por eso les recomiendo ver el video de Guillermo y María, de William and Mary. Para no repetir acá nuevamente lo que vimos ahí, pero bueno, Estados Unidos se manifiesta de esta manera. Ahí se ve otra imagen más de la lindo salón. Esta desde abajo para que vean el trabajo de tapicería con madroños, orlas, flecos y demás. Los madroños son esas pelotitas que cuelgan con flecos. Bueno, y la casa era inusualmente grande en escala, construida sobre un plano de chimenea central. Si la chimenea era la que distribuía parte en la casa original, recordemos que el Metropolitan compra esta casa y se lleva parte del desmonte, ¿no? Y esta es la escalera principal, de la estructura se elevaba desde el primer piso hasta el ático y estaba contenida dentro de una pequeña entrada que colindaba con el frente de la chimenea. Los balaustres torneados en espiral son los primeros de este tipo que se conocen en Nueva Inglaterra. Y ahora vamos a ver otra casa más para poder visitar un poco esta estética colonial derivada de William and Mary, iniciando ya el Queen Anne, el Reina Ana, la casa John Hewlett House del 1740 a 1760, una foto vintage. Y esta Hewlett Room, John Hewlett House, de 1740-60, también está recreado en el museo. Y aquí podemos ver cómo el nivel baja con respecto a lo que sería Inglaterra, que en Inglaterra utilizaban un color aguamarina, utilizaban damascos, brocatos, y acá, bueno, se conforma con un turquesa, una media aguacerí y nada de telas complicadas, solo telas que se parecen a estas telas similares a las cretonas, las indianas, que son parte de los aportes que da Holanda, ahora se las voy a mostrar. Y los muebles, bueno, en vez de marquetería están pintados, hay, hay algunas piezas de peltre, algo de cerámica de Delft, en lugar de porcelana Ming. Ven sillas también con aldabas, de las tipo fraileras. Y ahí se está perfilando ya el diseño de la reina Ana con splat central. Siguen las cebollas en los pies. Media cebolla, cebollas, ahí tienen un conjunto, ven, de que estaría ya en esta época. Estamos en el early colonial, todavía temprano, dentro de lo que Estados Unidos como colonia, con las influencias de el Tudor, el jacobino, el crowneliano en la primera etapa, después el Guillermo María, ahora el Reina Ana, ¿ven? En esta casa, donde aparece un cupboard o un aparador, con todavía recuerdos de los bulbos de melón del Tudor, pero más geometrizados, no con forma de fruta.
La talla es muy importante y el relieve también. En Inglaterra y por supuesto en Estados Unidos. Otra toma de esta habitación, ven cómo no tienen dinero o recursos como para hacer toda una guacerí y la guacerí destaca en la pared de la chimenea, pero ya aparece, ven el vitrinero, que es uno de los aportes que hace el estilo original Guillermo y María, uno de los aportes importantes, el hecho de ir camino a generar después el cristalero en Inglaterra, ¿no? Como estilística, como tipología dentro de la estilística inglesa, tan característico. Una cuna, miren, piso de encina también de listones. Y miremos un poco acá el acercamiento con los azulejos de Delft. Esto mismo lo comenté en el Guillermo y María, así que estas mismas imágenes están descritas en el video. Lo que pasa es que esta es una casa norteamericana y yo lo utilicé como para poder explicarles mejor a Guillermo y María y sus aportes holandeses cuando vimos el estilo inglés, porque es una de las casas fundamentales para poder explicar ambas estilísticas, ¿no? Ambos estilos. Estas son las indianas, cretonas y chins, tanto en Inglaterra como en su colonia americana. Una tela más rústica. Y una silla colonial holandesa de caoba. La caoba ya aparece como madera estrella del mueble inglés. Ya empieza a aparecer en esta época, a partir de Reinana también. Y también nuevamente un sillón con, si le vamos a poner almohadón, suelto, con importante orla, apoyabrazos muy abundantemente tallados y curvados, con importantes balaustres y patas traseras prismáticas. Y ya empezamos a ver la reinana que se aliviana mucho en Estados Unidos, no tiene esa voluptuosidad que tiene en Inglaterra, pero sigue conservando, vieron, el formato de el splat en el centro con la forma del violín, muy reducido acá, y ya las patas traseras en sable, las delanteras cabriolet con pie de burro o garribola. Acá la garribola va a estar bastante ausente. En Estados Unidos prefieren el pie de burro porque es más económico. Corte en la rodilla, sí. El corte en la rodilla siempre destaca en los muebles ingleses, es una característica hasta la llegada del siglo XIX, ¿no? Ahí está el corte, ¿ven? Vamos a señalarlo con un lápiz. Hay el corte aquí y el corte aquí, cosa que Francia lo disimula. Sí, están los ensambles de las piezas en Francia también, pero lo disimulan, no lo hacen tan acuciante como en Inglaterra. Bueno, y vamos a visitar ya para entrar, si eso es la Reina Ana, vamos a entrar ahora con sus clásicos respaldos en violín y sus tolbo y cierrajes característicos mariposa. Eh, o bat, o murciélago, vamos a entrar a la Samuel Powell House. Estamos en Estados Unidos, ahí está flameando la bandera norteamericana. Es una casa histórica. ¿Quién fue Samuel Powell? Bueno, este señor nos va a legar esta casa, que es una casa histórica, con un salón, el año 1769, decorado al estilo Chippendale, que también utilizo para describirlo en el estilo Chippendale original inglés. ¿Ven? Y ahí está la diferencia entre lo que es la Reina Ana y el Chippendale, ¿no? La Reina Ana a la derecha y el Chippendale a la izquierda, con una forma un poquito más angulosa en el respaldo, forma así más trapezoidal y no tanto violín, y con el splat muy calado porque Chippendale es un excelente banista. Pero miren que las patas traseras son en sable y las delanteras, los dos comparten, estos dos estilos lo comparten, cabriolet con garribola o cabriolet y pie de burro. La garribola la tiene el Chippendale. Por eso les digo que es importante que vean primero los estilos madre, ¿no? Y el pie de burro, el Reina Ana, ¿no? Con tapizado embutido. Y teníamos, Samuel Powell fue un héroe de guerra, ¿no? Que tiene que ver con la guerra, estas guerras de independencia, y después aparecen héroes de las guerras de secesión, ¿no? Así que son personajes históricos. Miren qué linda esta casa con el techo parecido al techo de granero, y era un techo como de doble quiebre tipo mansarda. Si bien el invento es francés, se adapta a la arquitectura anglosajona. También esos porches, vieron, con gusto clásico, muy, muy del gusto neoclásico, hacen siempre los ingleses. Y por supuesto los norteamericanos, ni que hablar, ¿eh? Piensen que ciudades como Washington tienen una estética arquitectónica neoclásica. Thomas Jefferson fue arquitecto, aparte de ser presidente de Estados Unidos. Bueno, Barnold Halsey, ¿quién fue este señor? Que es el dueño de la casa, era el dueño de esa casa.
conocido por gran parte de su vida simplemente como Arnold Halsey. Acá figura como Barnold o Arnold Halsey, fue un soldado tanto en el ejército de los Estados Unidos como en el ejército confederado, sirviendo como general mayor en la guerra civil estadounidense. Así que sirvió tanto a la independencia, como prestó sus servicios en la independencia, como a la guerra civil. ¿Mm? Y ahí se ve la Balmondington Room en el Halsey House, en Maryland, ¿no? Para que vean ya los aportes Chippendale, desde los vitrineros dentro de la pared, la chimenea Chippendale, ¿no? Que lleva siempre un diseño en el centro y se reparte a los costados. Hay variedad, por supuesto, pero siempre es esta fórmula con un lindo marco de mármol. Bueno, les recomiendo ver el Chippendale, ahí lo describo mejor. Yo, para no hacer tan largo este video descriptivo, me voy a remitir más a los norteamericanos. Y un tallboy, ¿no? Chest on chest, en este caso, cajonera sobre cajonera, en esta hermosa casa, muy del gusto neoclásico de toda la Wasserie Chippendale, y los colores muy vibrantes. Gracias a Chippendale que se introduce lo que llamamos el estilo Windsor, que va a ser tan importante en Estados Unidos. Seguimos dentro de la etapa colonial, si estamos por quebrar ya lo federal, para que entiendan, ¿no? Recién vimos a este personaje histórico que intervino en ambas guerras, independencia y secesión, así que ya estamos pasando del otro lado con Chippendale al estilo federal americano. Lo que pasa es que el estilo federal americano se va a caracterizar más por el gusto neoclásico, que vamos a ir viendo, y después el gusto victoriano. Las sillas Windsor, sí, a la usanza norteamericana, de talla también acá, muy resistentes, con buenos travesaños, otras más, un poquito más adaptadas a la forma del cuerpo, con usos también en los balaustres. Y esta que todavía recuerda a la reina Ana por su plaque central en forma de violín. Hay un acercamiento, miren qué hermosa. Los apoyabrazos también derivan del William and Mary. Y estas que son, diríamos, actuales, en la ambientación actual, miren, siempre están de moda, conservando, sí, la estética de las Windsor, pero con un toquecito, le diríamos, shaker. Después vamos a mencionar los shakers. Los shakers son parte de la historia norteamericana, pero como ya lo subí en un video aparte, así que ustedes tienen que ir a buscarlo. Igual vamos a ir a ver acá, tanto los shakers como el estilo Greeny Green y como el Santa Fe Style. Sí, son parte de la estética norteamericana, de los estilos norteamericanos, pero ya están en sus videos correspondientes. Acá vamos a remitirnos al estilo colonial y federal más gruesos, ¿no? De los más importantes y no los subestilos que derivan de otras tendencias. Ahí se las ve insertas hoy en día, las Windsor siempre están de moda, con una mesa derivado también de la mesa esta que estábamos viendo, la Gate Leg, pero fija, y un silloncito tipo también Windsor. El Windsor después se integra junto con el estilo norteamericano, ¿no? Y un sofá, sí, un sofá también ya un poquito más de líneas rectas, con la ventana guillotina. Bueno, estos son todos aportes que hace Holanda a los estilos ingleses y después al norteamericano, obviamente. Aquí se la ven un conjunto, las sillas Windsor, en un interior actual, tipo más rústico, un aparador atrás, con pátinas. Otra foto actual, son actuales, de decoraciones actuales, de cómo insertar esta estética que va pasando eh, del early colonial al late colonial, ya estamos en el late colonial, y después entrar al federal. También hay early federal y late federal, sí. Sería el colonial primitivo y el colonial tardío, el federal primitivo y el federal tardío. Estamos ya en el late colonial. Y acá, miren, muy contemporáneo, muy luminoso todo, qué linda vista con pinos nevados, coníferas nevadas. La costumbre que tienen los norteamericanos de poner como adornos florales también macetitas con flores naturales, el Windsor. Y bueno, aquí acompañando con la perspectiva de atrás del el mueble patinado en azul, también con vidrio repartido, cajoncitos, tiradores. Las manijitas son, ¿no? Bueno, en este caso ven con algún empapelado,
o algún tratamiento de pared. Y un mueble que muestra también las características de la pata cabriolet con pie de burro y el remanente que nos queda un poco del Guillermo y María en las sillas, ¿no? Piso damero. Y este es un detalle, ¿ven? De la costumbre del cupboard de tener esta vajilla con el azul min, que puede ser Delft, ¿no? Eso también lo explico, ¿saben dónde? En Aportes Holandeses. Así que tienen que mirar ese video. Y aquí, bueno, nuevamente de estas que son tipo fraileras, ¿no? Que vienen desde del Guillermo y María, ¿sí? Del William and Mary. Son casas actuales, que conservan esta estética colonial tardía, late colonial. Aparece también el Grandfather Clock o High Case Clock, que aparece recién por el invento del péndulo en el William and Mary, que después se desarrolla bien a partir del Rey Nana. Y algún lugar así un poquito más rústico, con este fogón, con esta chimenea de gran boca y todos los cacharros colgados para calentar. Que hay gente que sí le encanta todavía conservar este espíritu pionero, sí, el espíritu pionero está acá, obviamente. Es una casa con un gusto exquisito en cuanto a lo rústico, ¿no? Una casa actual. Pero saltamos de golpe a este lujo, sí, a este nivel, sí, porque ahora aparece el federal. Y el federal ya va a dejar de lado, ¿vieron? El barroco, el renacimiento, el barroco tardío de la reina Ana, y va a comenzar con lo neoclásico. Y relativamente el Adam, Hepplewhite, Sheraton, Regency son los estilos que van a influenciar a Estados Unidos. En especial el Regency y el Hepplewhite, ¿sí? Así que bueno, ya saben, tienen que ir a buscar los neoclásicos ingleses para ver el origen de esto y entenderán por qué la alfombra se jugó con el techo, porque eso es influencia de Adam. Estamos en una casa norteamericana, pero de gusto Adam, aunque les vuelvo a reiterar, va a triunfar más su discípulo, Hepplewhite, acá en Estados Unidos, y va a seguir también un poco la influencia Chippendale, porque Chippendale y Hepplewhite se van a relacionar entre sí también. Pasa la moda de Chippendale, Chippendale no fallece, sigue vivo, pero le da diríamos, la posta, como se llama, le pasa la posta a Hepplewhite como estilo que se pone de moda, ¿no? El estilo neoclásico. Acá tenemos un paneo general de lo que es el estilo, ya entramos al federal, ¿eh? Federal norteamericano, de líneas rectas, con estípites, similar a lo que vimos en los neoclásicos ingleses, ¿ven? El roll top de este escritorio secretaire que tiene esta tapa que se enrolla, no como los franceses que es tapa batiente o cilindro, mesa de trabajo, sí, con funcional, con diferentes elementos que se despiezan, tipo escritorio, la card table, la mesa para escribir, cartas, y los típicos pies encapuchados así con patitas de león y rueditas, y las rueditas aparecen en el siglo XVIII. Y acá aparece un nombre que se está repitiendo acá, ahora lo vamos a conocer, Duncan Fire. Que fue un mueblista célebre. Otro paneo general para entrar de lleno a ver este estilo que correspondería al Regency, sí, al Regency inglés. Tenemos el Hepplewhite, el Adam, el Hepplewhite, el Regency como estilos que son muy importantes en Estados Unidos. ¿Ven? Estilos que se asimilan al imperio, sí, ahora los vamos a ir viendo. Siguen de moda los relojes, sí, por supuesto, a partir del Guillermo María en adelante. Y ahí se puede ver diferentes muebles de sofá muy cómodos y sencillos, muy clásicos. Hablamos de, en escena aparece acá lo greco latino. Bueno, recordemos, a ver, ese era un paneo general, vamos a ver en detalle. El Sheraton comparado con el Adam y el Hepplewhite. El Sheraton es el del centro. El Adam es el de la izquierda en la pantalla y el de la derecha es un Hepplewhite. Adam y Hepplewhite pueden ir juntos, como expliqué en el capítulo correspondiente, el video correspondiente de Adam Hepplewhite. Y tienen como relación las patas, relacionados las patas traseras sensables, las delanteras en estípites, y el respaldo puede ser en óvalo o en escudo, y puede tener, vieron, esos haces. El Hepplewhite se destaca más por la punta hacia abajo y por tener haces en haz de paraguas, y va a tener más influencia el Hepplewhite, la silla que está a la derecha,
que la de la izquierda, que es la Adam. Y la del medio, que es la Sheraton, que combina la misma parte de abajo, estípitis y trasera en sable, pero tiene respaldos más cuadrangulares. Eso mismo lo repetí y lo dije en el capítulo de estilos ingleses neoclásicos. Acá tenemos un capítulo, un paneo general del Sheraton en el capítulo del libro de Claret Rovira, que habla de los estilos ingleses, un libro que tiene todo dibujado, altamente recomendable, y se ve un poco los diseños Sheraton, que si bien arrancan desde tener respaldo en escudo, como estamos viendo en la segunda hilera en el centro, el Sheraton se caracteriza por tener los respaldos cuadrangulares, tener estas ánforas, estas guirnaldas, estas guirnaldas muy a la romana, ¿no? Unos estípites espectaculares, muy elaborados y de todos los estilos neoclásicos, el Louis XVI, el Adam, el Sheraton, el Hepplewhite, diríamos que los que más elaborados tienen los estípites son los de Sheraton, sí. Miren, este es el libro de Sheraton. Los pies también. Estípite, recuerden que es una suerte de obelisco cono invertido, truncado, y los ingleses prefieren más el cuadrangular, hay excepciones. Francia, el cilíndrico en el Louis XVI, que sería el que está en esta misma época, sí. Asiento Sheraton. No, como veremos en Estados Unidos, tratan de trabajar exactamente como viene de Inglaterra, pero por ahí le agregan más travesaños, los hacen más resistentes. Esto es todo Norteamérica, es todo Estados Unidos lo que estamos viendo en las imágenes. Y aquí podemos ver un ambiente muy sofisticado, con gusto neoclásico también, con todo el repertorio grecolatino, en Estados Unidos, muy fino, donde va a triunfar muchísimo el estilo neoclásico en Estados Unidos. Por supuesto que en Inglaterra habíamos visitado la Zion House en su momento cuando vimos los estilos neoclásicos y quedamos maravillados por la exquisitez. Pero también vimos esto, se los vuelvo a mencionar acá, ¿por qué? Porque esto corresponde a Estados Unidos. En su momento se los mostré como ejemplo, sí, porque es una casa hermosa, la Great House. Este es el Baltimore Room, también un ejemplo espectacular de Sheraton, con sus muebles con mecanismo, mesas trampa, aparadores en media luna, con elementos superiores, con roll tops, ¿no? Para guardar vajilla. Excelente el trabajo de las cortinas, con efecto corbatero en los cantoniers. Muy fino todo. Y esa alfombra, que en realidad no es una alfombra, está pintada en trompe-l'œil. Si quieren mayor descripción de esto, vayan a ver los clásicos, neoclásicos ingleses, que ahí lo describí bien. Y aquí está, bueno, en Estados Unidos, sí. Hermosa, hermosa habitación. Bueno, Estados Unidos. Entramos al Federal de la mano, en parte de Chippendale y de lleno con los neoclásicos. En toda la habitación. Chimenea a la inglesa, integrada o avanza con la pared, hornacinas, arcaturas. A ver, acerquémonos para ver igual yo lo describí bien en el capítulo de neoclásicos ingleses, pero se nos muestra acá. El mueble aparador en media luna contra los Adam Hepplewhite, que son en serpentina. Estados Unidos un poco que no trabaja tantos esas formas tan sinuosas porque, bueno, es más modesta la ebanistería, aunque estamos viendo realmente ebanistas de primera, ¿no? Aquí también vamos a conocerlo al ebanista estrella del Regency. Y las cortinas, ¿no? Y la araña de tipo imperio, sí. Y el Sheraton, el sofá Sheraton más modesto, seleccioné el más modesto para que vean de toda la variedad de los que podían utilizar en Estados Unidos. Estípites, sí, cuadrangulares. Acá tienen un poquito más con curva, similar a una sultana, sí. Aunque los ingleses, vieron, no hacen esa distinción tanto como hacen los franceses, ¿no? De canapé, sultana, otomana. Y en este caso puede haber una excepción de que los estípites se vuelvan torneados más voluminosos porque ya estamos entrando al tema burgués. Entonces se abandona el estípite, vieron, en forma prismática por algo un poquito más voluminoso o más curvo. Las telas, bueno, son todos de gusto neoclásico, con rayas. Y de los grandes inventos de Sheraton, que también son muy queridos en el estilo norteamericano federal, el sewing table, el costurero bolsa, con bolsa.
Costurero con bolsa. Sheraton inventa el costurero con bolsa, los muebles con mecanismos y también las camas gemelas, grandes inventos de la historia del mueble. Y esto sería lo que hoy en día, vamos a comparar, porque esta la puse para comparar ahora con el Sheraton, que es neoclásico. Esta correspondería a la etapa anterior, ¿vieron? A lo que llamábamos el estilo colonial. Se los puse para comparar. Hoy en día van a comprar una cama colonial americana y te venden esto. Que recuerda un poco ese frontis partido en cuello de cisne del Reinana, ¿sí? Porque el Reinana está dentro del colonial americano y con estas arcaturas y estos balaustres. Casi todos los muebles vieron que están en el barroco, inclusive los españoles, vienen con todas estas arcaturas tipo pie de puente, con un montón de balaustres. Pero en el caso de este estilo, el colonial americano, sería el late colonial. El early sería más para lo que dejó el Tudor y el William and Mary, para el Rey Nana y el Chippendale sería el late. Aparece nuevamente el cabecero de cama con el frontis partido en cuello de sí. Sí. Esta la saqué de un remate de muebles, así que son camas actuales, de las que usa la gente actualmente, no son de museo. Así que tienen la identificación de lo que llamamos el estilo americano. En cambio, acá, vulgarmente, colonial, pero estas serían las Sheraton, que sería ya federal americana, ¿no? Más simples, con estípites, con estos balaustres tan tradicionales estriados de Chippendale, perdón, de Sheraton, disculpen, de Sheraton. Pasa que Chippendale sigue vivo en esta época secuencia histórica, y está en el taller ahí de Hepplewhite y también tiene relación con Sheraton, ¿no? Por eso me sale decirlo. Bueno, esto sería todo lo neoclásico. Entonces, para Estados Unidos, lo neoclásico estaría relacionado con el Adam en parte, con Hepplewhite y con el Sheraton. Pero vamos camino a esto, al estilo burgués, ¿entienden? Al Victorian, al victoriano, que no se diferencia mucho, ni en Estados Unidos, ni en, ni en Europa, ni en los países europeos, ni acá en el sur latinoamericano, son siempre tan ampulosos, ¿no? Pero continuemos, ¿vieron? Vamos camino a esto, pero continuamos con el estilo Sheraton, un gaming table. Siempre Sheraton con sus mecanismos, sus patas, vieron dos montantes en forma como una suerte de Y, parecería, con rueditas, con tiradores planos. La Pembroke Table, que es una mesa que tiene estos dos faldones que se quiebran, tanto sea una mesa, una gaming o una mesa de apoyo, a lo mismo el sistema es el mismo, ¿ven? Muy Sheraton, con los herrajes pivotantes, la manijita pivotante y el óvalo atrás, el herraje tipo pátera. Y actualmente, miren, un interior Sheraton federal americano siempre se nos presenta así en estas revistas norteamericanas de decoración. Hay una revista muy linda, la Colonial Homes, que no solo da lo colonial, sino también lo federal, que es una revista que hace reportajes a este tipo de casas, ¿no? Donde se mezcla, está el Windsor atrás, está un Tallboy al costado de la chimenea a la inglesa, por supuesto, es herencia también para los norteamericanos. La mesita, ven adelante, la mesita de centro, que es una mesita que provendría de la época de Guillermo María, sillones ya más victorianos. No, los dos sillones de acá son tipo Sheraton, derivados también de lo que habíamos visto anteriormente con el Guillermo María. Y muy del Sheraton son el tratamiento de los paños de las cortinas. Efecto casi diríamos militar, ¿no? La parte superior, esa drapería. Las alfombras son orientales, sí, es lo que seríamos llamados la turquería. Y ambientes hermosos, realmente muy bien acondicionados con elementos contemporáneos también. Bueno, vamos a presentar a James Duncan Phyfe, que es el diseñador estrella que va a instalarse en Estados Unidos y va a dar todo el legado Regency en Estados Unidos, y que también lo presentamos en el Regency inglés, sí, porque es un referente absoluto. Duncan Phyfe, nacido en Escocia el 27 de abril de 1770, fallecido en agosto de 1854 en Nueva York. Fue un destacado ebanista de Estados Unidos. A pesar de que no inventó ningún nuevo estilo de muebles, interpretó las tendencias
tendencias europeas de moda de una manera distinguida y particular, que lo llevó a convertirse en un representante del neoclasicismo en Estados Unidos, que influyó a toda una generación de banistas de este país. Así que es patrimonio del mobiliario norteamericano. Aquí tenemos el gusto por el Regency, que es una variante del Imperio, menos imponente que la francesa, menos seria que la francesa. Esto también lo describí cuando vimos al Regency inglés puro, pero y hablé de Duncan, sí, por supuesto. Y aquí lo vemos porque sí, está en Estados Unidos, obviamente. Es un estilo muy imperio, pero a la usanza inglesa, desarrollada por este banista. Y aquí tenemos un magnífico salón en la Richmond Room, en la Williams House, del año 1811. O sea, aparecen, vieron las sillas con base curula a la romana, con cruceta romana. Es un imperio inglés, ¿sí? Llevado a Estados Unidos. Y tanto se nota ahí la influencia norteamericana que tenemos ese espejo que es el estilo, el espejo federal americano, ¿eh? El clásico espejo de metal, convexo con el águila, un símbolo muy americano, muy norteamericano, muy estadounidense. Y un trompe-l'œil hermosísimo neoclásico que recuerda bien un poco los pinos de Roma, la Roma antigua, la Roma europea, no antigua, pero con los clásicos pinos de Roma, que son estos árboles de acá, y bueno, y sus edificaciones históricas. No hay un rigor histórico en esto, estos que hacían estos empapelados, estos trompe-l'œil, eran papeles, sí, a veces eran fantasiosos. ¿Mm? Ahí lo tenemos para verlo mejor, qué bonito. Sí, un pino sin forma de pino, sí, son los pinos de Roma. Así son los pinos de Roma, son célebres. ¿Mm? Hasta mezclan, vieron las colinas de Roma, ¿no? Es un empapelado. Y un empapelado histórico. Y ahí se ve, ven, la mesa. Si dijimos, sí, parece el Imperio francés, sí, parece el Regency inglés, sí, pero es de estebanista. Con los cisnes, plano, la caoba, los bronces arqueológicos, los mármoles blancos, pero un poquito más festivo que Francia, ¿no? Otra imagen de este hermoso tratamiento de pared. Se llegan a ver las rayas, no sé, se las voy a señalar, del empapelado, sí es un empapelado, de papelado histórico. Mira, ahí se ven, es una tira de papel, no es una pintura, sino que es un empapelado de época, de los que se consiguen hoy en día, ¿eh? Sí, sí, hay negocios exclusivos que venden empapelados imitando a estos históricos. Bueno, y volviendo a mencionar las obras de Don Duncan, este gran ebanista, Duncan Phyfe, vemos el comedor Regency con sus sillas de a la usanza clismos griega, con cuatro patas arqueadas. Hay mucha variedad. Puede tener la base de la curul romana o la base de la clismos griega. Sí. Y en vez de tener pedestales centralizados, como solía tener las mesas del Reina Ana o del Chippendale, acá lo que tenemos son varios montantes sucesivos que van sosteniendo la mesa y que la mesa, por supuesto, bien inglesa, bien plegable. Ahí se la ve más de cerca, el pedestal de Mesa Regency, que abandona el pedestal central tipo ánfora o columnilla, que se da hasta el Sheraton, por una plataforma, ¿no? Con columnas, sí. Excelente el lustre siempre de los muebles ingleses, son muy, muy lustrados, que los hace también débiles al toque, porque se marcan enseguida, el lustre se marca. Pero es una característica del mobiliario inglés actual, inclusive, que se lo lustre tanto, tan abrillantado, cosa que Francia tradicionalmente utiliza la cera de abejas. Entonces no se nutre la madera, pero no tiene ese brillo tan fuerte. Este es el pie Regency con garra, ¿sí? El capuchón de la garra. No es garribola, esto no, no, eso va para el Chippendale, el Reina Ana y para el estilo eh, que llamamos colonial americano. Pero acá es la garra de metal de león. Bueno, aquí se ven todavía algunas que se venden, pueden venir con una ánfora pedestal y ánforas a dos, pero un poquito más estilizadas. Con escaleras para este estilo, esas escaleras americanas que vemos en las películas, que son así con dos, tres balaustres por escalón, ¿no? Con el escalón con la zanca a la inglesa, que se ve bien, escalón dibujado,
y no tapado por una tapa como pasa con la francesa. Y en el medio del salón aparece esta escalera. Consideramos que las casas americanas están de base hechas en madera, las tradicionales, ¿eh? Bueno, y aquí vemos del mismo ebanista, Duncan Phelps, un sofá. ¿M? Un sofá con tritones, gustos neoclásicos, con esto de lo dorado y negro, la caoba plana. Obviaron de poner los bronces que lleva el Imperio original y el Regency inglés para colocar el dorado en los tritones, que son estos personajes en forma de peces, ¿ven? Que son parte de la mitología grecolatina, que acompañan a Neptuno o a Poseidón, según como lo quieran llamar, al famoso dios del mar. ¿Mm? Son piezas originales. Y esta es una pieza actual. Como estos estilos siguen vigentes, pero hay que ayornarlos por ahí si gustan para lo contemporáneo con diferentes textiles. Muy simpático queda, miren. Hace inclusive un diálogo con los cuadros que muestran el sillón exponiéndose en el cuadro, ¿no? Una cosa muy curiosa lo que hicieron. No sé si era un montaje, pero sí, un tríptico, el sillón en el paisaje y el paisaje que continúa a los costados. Bueno, otro con patas curules, para que recuerden cómo es la curul romana. En este canal tienen los muebles antiguos, si quieren, tienen el mueble romano, el mueble griego, el mueble egipcio. A esta altura del partido, viendo estas cosas, se recomienda verlos. Y otra más, esta es el sillón, un sofá recamió, una chaiselongue, sí, está hecho en caoba, está fechado en 1815, 1820. El ebanista Duncan Phelps vivió de 1768 a 1854. ¿Mm? Está en colección privada, es un sofá recamier, viene de denominarlo así por Madame Recamier, eso lo mencioné yo en el estilo imperio francés porque ella se hacía retratar sobre esos sofás. Es una chaiselongue, en realidad, sí, una meridiana. Tiene respaldos desiguales. Y volviendo acá a la Williams House en Richmond, Virginia, de 1810 a 1811, otra vez el Regency, el salón llamado Parlor, ¿no? Esto que los ingleses llaman Parlor, lo que habíamos visto antes, ahí está el espejo norteamericano. Y actualmente el Regency se puede interpretar de esta manera, van retapizando con telas rayadas, pero con un gusto más actual, si gustan, combinación de colores, rayas más amplias, hasta, fíjense la escalera haciendo juego. Ahí se ve que la escalera, ven, tiene zanca a la francesa, es continua. Se las voy a marcar en blanco para repetir lo que es una zanca a la inglesa. Miren, la zanca a la inglesa es esta la que se ve los escalones expuestos. En cambio, a las francesas cuando se tapa con una tapa continua. No quiere decir que en estos ambientes anglo-norteamericanos no haya también el aporte francés, por supuesto que sí, así como está la boiserie o el parquet. Bueno, acá tenemos una chimenea Regency con ambos diseños de dos lados para elegir qué lado se quiere diseñar. Es un dibujo original de época, chimenea a la inglesa, de boca alta, pero integrada o sobresaliente con la pared. Este es un Regency americano Imperio, también foto histórica, pero bueno, son fotos eh, del siglo XX. No, la foto existe desde el siglo XIX, pero estas fotos son del siglo XX. Y aquí se ve lo más festivo que hace el Regency, y lo que se hace también en Estados Unidos, ya lo mencionamos eso en Inglaterra, que si bien es similar al francés, que es mueble rígido, de caoba, con bronces y tapa de mármol, y líneas rectas y espejos, en Inglaterra, y lo hace también aquí en Estados Unidos este banista, se vuelve más decorado. Estamos en esa, 1815-1819, para definirlo con cariátides, con escenas, con rosetas. Otra vez, ven acá el célebre banista, Duncan Phelps, con un chest of drawers, que sería una cajonera de cajones, valga la redundancia, así se define, así se traduce. Chest es cajonera, drawers son cajones, cajonera de cajones de 1815, con un diseño media luna, y el side chair, la silla de costado de 1815,
con un diseño muy particular que se da en el Regency, ¿no? Como dos montantes laterales que aprisionan el asiento. Con patas traseras sensables, y ya estamos en el siglo XIX, y aparte Inglaterra ya viene hace rato con las traseras sensables. Y por ende también la hereda Estados Unidos. Y las delanteras con garras del animal. Bueno, la inspiración es la clismos griega. Esto pertenece a la Grecia antigua, es una ánfora donde se ve la graficación de una clismos. Los griegos se ha perdido todo el mueble original, pero quedó en la vasija, por eso les recomiendo ver el mueble estilo griego, para ver toda esta historia del mueble griego y cómo esta silla, que pertenece a la época del Partenón, todavía sigue dando que hablar, ¿eh? La silla de cuatro patas arqueadas, que después el ebanista acá en el Regency la transforma a su modo, en madera. En la Grecia antigua era de bronce. Se sabe por el dibujo porque tiene clavijas muy gruesas, pero no quedó ninguna. Pero por esas clavijas muy gruesas se sabe que era metálica. Bueno, si les interesa, miren el capítulo correspondiente del mueble griego y ahí completa. Bueno, aquí tenemos otra más con garras tan afectas en el inglés y por supuesto el americano también lo hace. Y otra, ven, todos son todos Regency, hay bastante variedad con Regency. Y tienen muchísimo éxito en Estados Unidos este estilo porque Estados Unidos es muy de espíritu neoclásico. La silla curul de 1810, original, con cruceta romana, que tienen otra, ¿ven? Con cruceta romana, tapizado fijo a la inglesa, cubriendo la cintura, un lindo damasco, esa es la tela, con arabescos y hojas y rosetas, rosetas, a ver, rosetas romanas tenía, sí, la roseta romana en el centro. Y otra más de 1812 con cruceta, entiende lo que es la cruceta, ¿no? Esas diagonales que se van formando. Y otra mesa, ven, con base de lira, también atribuida a este ebanista. Una side table de costado, una lateral, con lira de 1810, y un pedestal, ¿sí? Con gallones y hojas. Los gallones son esas tiras voluptuosas, ven, que van armando ese estriado, ¿no? En el, en la, en el, en el bulbo. Bueno, este es otro mueble de Duncan, de una Secretary Bookcase, con espejos, muy al imperio, esto de herencia francesa, el colocar espejos que reboten el resto de las imágenes del ambiente. Y un secretaire a cilindro de 1815, también todo en la versión Regency, que sería el federal americano. Entonces, el federal americano arrancamos con Chippendale en parte y nos volcamos de lleno a lo neoclásico. Sí, pero falta ver la parte victoriana. Bien. Y si no solamente Duncan, no, también triunfó otro ebanista francés en Estados Unidos llamado Charles Honoré Lannuye, que vivió de 1779 a 1819. Vivió y trabajó en la ciudad de Nueva York. En la época de Lannuye, el estilo de sus muebles se describía como antiguo francés. Hoy su trabajo se clasifica principalmente como mobiliario federal, neoclásico o imperio americano. Tomar nota. Qué bonita, miren. Como les vuelvo a repetir, si esto fuera francés tendría menos adornos, pero y menos textura, así de negro, dorado, raíz, beta. Tendría el dorado, sí, en los apliques, los franceses, pero no tanto, y con tanto contraste, pero quedó divina. Es una card table también. Y el detalle de la esfinge griega que lleva. Y también tiene traseas con estrellitas. Miren qué bonito. Allá arriba. Ujú. Grecas, sí, trabajo maravilloso. Otro de la Nuit, mesa de centro Ogueridón, ¿sí? Circa 1810, circas alrededor de caoba, madera satinada, palo de rosa y posiblemente chapas de sicómoro, latón dorado y mármol, ubicado en el Salón Rojo de la Casa Blanca. Miren, qué lujo. Sí, la Casa Blanca tan neoclásico. Acá diríamos que hay una excepción al gueridón que siempre era de tres patas. Y acá lo presentan como de cuatro. Bueno, tómelo con pinzas. El gueridón siempre es de tres. Pero como se le atribuye también ser un portaluminaria, seguramente por eso lo denominaron gueridón acá. Pasa a veces que en las colonias y en los países de ultramar, a los países de orígenes, se les cambian las denominaciones. Sí. También el detalle, estamos viendo obras de la Nuye,
medallón de abejas y colmenas napoleónicas, parte superior del frente de cada pata de la silla. En latón dorado está hecho esto. Y también una esfinge. Se encuentra en la Sociedad Histórica de Maryland. Volviendo para atrás, estamos hablando de la Nuit, afecto a estas esfinges. Y ahí está la silla, qué bonita, miren. Estamos viendo el detalle, ¿ven? Ahora vamos a ver la silla. Las sillas Regency son sillas auxiliares, la Nuit auxiliares porque son parte de las que van formando alrededor de la mesa, junto con los dos silloncitos de cabecera, o sillas que van rotando por el ambiente. Sí, ahí se ve el decorado de la tapicería, muy de cerca, exquisito el trabajo de la Nuit también. Les diríamos que son excelentes ebanistas. No se priva a Estados Unidos de tener excelentes ebanistas, aunque sean de otros orígenes establecidos en Estados Unidos, pero bueno, finalizan su labor más importante en Estados Unidos como país independiente. Por eso es el estilo federal. ¿Qué les parece este modelo? También la clismo griega, con algún resabio, ¿ven? De patitas ahí en animales, con pelambre y cabollón abajo, en fin, muy estilizado todo. Y aquí se ven dos más, muy fino este estilo, muy llamativo. El imperio francés, de donde proviene el origen de esto, es más suave, más rígido, más formal, está al servicio de Napoleón. Y acá es una copia, en realidad, que ya viene desde el Regency inglés, terminando en Estados Unidos, de la mano de Duncan Phyfe y de Lanoyer. Y aquí podemos ver ya el adelanto del cambio, ¿no? En los dibujos de arriba muestran lo neoclásico y lo anterior, el Reina Ana, y abajo ya estamos viendo lo federal y lo victoriano, ¿no? Cómo se va trabajando estos muebles, inclusive con variedad de formas, y hoy en día, bueno, cómo los trabajamos también. Pero hay una película que se las voy a recomendar, una película de esas históricas, ¿no? Ganadora de un montón de premios Oscars de la década del 30, Gone with the Wind, es lo que el viento se llevó. Sí, de David Selznick, dos casi, son película con intermission, ¿no? Tiene como, no sé, 5 horas de película, es espectacular, la vi muchísimas veces. Y como ahí dice, The Greatest Screen Entertainment of All Times, sí, el más grande entretenimiento de todos los tiempos. Trabaja Clark Gable, Vivian Lee, Leslie Howard, Olivia de Havilland. ¿Por qué? Porque es el Estados Unidos de la Guerra de Secesión, el Estados Unidos de pleno estilo federal. Ahí vemos fotogramas de la película, escenas de la película con su protagonista, ¿sí? Del sur confederado americano. Conocen el tema de la Guerra de Secesión y se enfrentan la nación en una guerra fratricida y el sur todavía atado, anclado al pasado, a la esclavitud, el norte a la industrialización, en fin. Y aquí podemos ver escenas dentro de estos magníficos casas, que la escalera donde baja la protagonista, también con zanca a la inglesa, de a 2 balaustres por escalón. Y aquí podemos encontrar toda la decoración relacionada con el estilo Hepplewhite que nos faltaba ver. En las escenas claves de la película con esta actriz, la señora que hizo de esclava y la señora de color negro, la señora negra, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Realmente la actuación impresionante de la actriz. Bueno, vamos ahora a conocer dentro de este gusto de la época de la Guerra de Secesión, la sala Haverhill, instalada en la Galería 729. Seguimos con el Met en el ala americana, en el salón formal, ahora amueblado como dormitorio, de una casa que originalmente perteneció a James Duncan Jr., un señor que vivió del año 1756 a 1822 y que ahí se ve en la fotografía, hoy ya es desaparecida. Duncan era un comerciante que vivía en Haverhill, Massachusetts, un pueblo 30 millas al norte de Boston. Se hizo rico como socio en el negocio mercantil y de envío iniciado por su padre, James Duncan Sr., recibió
este negocio. El éxito financiero permitió a Duncan construir una casa elegante en la primera década del siglo XIX. Su interior representa el estilo arquitectónico neoclásico que prevaleció a principios del siglo XIX y proporciona un telón de fondo apropiado para la sólida colección de muebles de Nueva Inglaterra de esta época del American Wing. ¿Mm? El American Wing Chair también, sí. No confundan, Duncan se llamaba Duncan Tripp de nombre, pero este es Duncan de apellido. Bueno, este es el estilo Hepplewhite en el Haverhill Room, que es un estilo, como recién vimos comparando las sillas Adam, Hepplewhite, Sheraton, que llevan trasera sensable, delanteras en estípite y respaldos en escudo o en óvalo. Adam, Hepplewhite, cuadrados, Sheraton. Bueno, en el caso de Hepplewhite, más en las de paraguas, más en punta, con las 3 plumas del príncipe de Gales, en fin, todas esas cosas que describí que tienen como tarea ver los estilos neoclásicos ingleses. Y ya tenemos alfombras corridas que se fabricaban como alfombras de pared a pared con motivos de baldosas, los efectos corbateros en los cantonniers de las cortinas, sencillez, el espejo con el águila, estamos en Estados Unidos, estilo federal americano, inspirado en el Hepplewhite inglés. Ahí se ve las sillas también con el haz de paraguas, como se llama, con forma de escudo. ¿Ven? Las de paraguas, 3 plumas de príncipe de Gales arriba, y abajo, a diferencia de las inglesas de Inglaterra, más travesaños. Estamos en una tierra más dura, Estados Unidos, donde la vida es más complicada, sigue siendo más pionera todavía. ¿Y cómo se reducen, ven, los pedestales casi una columna? Aunque habíamos visto en el Regency que aparecen esos montantes que se repiten, ¿no? Una variante del espejo federal americano. Ahí está otra variante. Con el águila arriba. Esta es una decoración actual, ¿eh? En las casas americanas de época se suele trabajar. Por eso les recomiendo la revista Colonial Homes. Vamos a resumir el estilo federal americano. Nos falta ver todavía la parte burguesa. Conclusión. El estilo federal americano fue influenciado por los estilos Hepplewhite, Sheraton y Adam. Sin embargo, encontró su propia identidad en los Estados Unidos, añadiendo otros elementos como las águilas como símbolo de libertad. El emigrante francés Charles Honoré Lanouille, 1779-1819, posiblemente fue el único fabricante de Nueva York que podría igualar a la finura de Pfiff en la talla y el diseño, a Duncan. Ambos maestros influyen y a veces copian los modelos del uno y el otro. Esta competencia los llevaba a realizar diseños considerados por los expertos como virtuosos. Fue una gran época para los Estados Unidos en donde había un nuevo comienzo con nuevas perspectivas e inquietudes sociales. Hoy día existen numerosos ejemplos de este estilo alrededor de los 50 estados, principalmente en las primeras colonias allí establecidas. El estilo federal es un estilo muy elegante, formal y sencillo, representativo de la burguesía americana de principios del siglo XIX. Y ahora sí, vamos a la última parte para ver el estilo burgués en Estados Unidos, que deriva de qué? Del Victorian. Estilos más cargados, por supuesto, tienen también todo el estilo victoriano desglosado en varios videos original de Inglaterra para ver aquí en el canal dentro de la historia del móvil inglés, pero acá nos vamos a remitir a Estados Unidos. Estas casas hermosísimas americanas de madera con sus eh, porches, sleeping porches, ¿no? Esos porches para dormir, las verandas, los siding, ¿vieron? Las tablitas que van formando la clásica revestimiento americano y sus techos en pendiente, ventanas guillotina, eh, su sótano que se ve con esos bases grilladas para que se ventilen. Aquí tienen nota, miren, para festejar acá el 4 de julio, ¿no? Seguramente. Preciosas casas, son todas victorianas. Sí, victorianas americanas, porque existen las victorianas inglesas, que inclusive son de mampostería, pero estas son de madera con siding. Y recomendamos en versión clásica y en versión contemporánea también las hay, dar una mirada a las películas o series que remiten a la famosa novela de Louise Alcott, Little Women, Mujercitas, ¿sí? Donde ahí se puede ver las casas americanas
en época de la guerra de secesión, esas casas tan acogedoras, cozy, ¿no? Que en un invierno muy crudo le daban buena calidez a sus habitantes, ¿no? Bueno, película hermosa con Elizabeth Taylor. Acá se pueden ver June Allison para llorar, sí. Excelente film de la Metro Goldwyn Mayer de la década del 50. Y aquí tenemos una más contemporánea de la década del 90, del siglo XX, La Edad de la Inocencia, de Martin Scorsese, The Age of Innocence, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Y se puede ver cómo se adapta, en el caso anterior, más a los pueblos, a las ciudades más rurales, y acá cómo se adapta a la gran ciudad, el estilo victoriano. Poco que estamos viendo, sumamente cargado, ¿no? Bien lo que es el estilo victoriano en Estados Unidos. Muy cargado, sí. Escenas de la película La Edad de la Inocencia. Las mujeres vestidas con corsé, en fin, apenas podían caminar. Pero bueno, tenían muchos sirvientes y hacían poco y nada en la casa. Y también ven muebles de jardín. Por eso les recomiendo ver el estilo victoriano, que no se diferencia mucho de lo que estamos viendo en Estados Unidos, para no repetir lo mismo. Y tienen en el canal los varios capítulos del estilo victoriano inglés. Por supuesto, muebles de jardín, también por la influencia del victoriano que viene del este asiático, ¿no? Inglaterra tiene prácticamente 100 años de colonia en la India y todos esos aportes vienen, igual que las plantas de interior. Pero ¿cómo es el victoriano americano actual? ¿No? Esto es actual, contemporáneo. Muy exagerado, sí, muy ampuloso, como todo el victoriano. Hay variantes. Está el victoriano de Laura Ashley, inglesa, que da el contemporáneo, el victoriano contemporáneo, pero si se va a seguir la regla de lo que es el victoriano original, bueno, es esto. Es un estilo sumamente cargado, burgués. También les recomiendo ver en este canal la percepción de los ambientes comparados, que ya se los mencioné en otros videos, para entender qué es lo burgués, lo rococó, lo neoclásico, y no decir que todo es cargado, no, cargado de qué manera, cargado de manera burguesa. Bueno, esto es actual, el fabricante actual de mobiliario nos hace esta propuesta, sería la exageración contemporánea de lo que es el victoriano hoy. Esto es en Estados Unidos. Y el coffee table viene por cuenta de la modernidad. Y les recomiendo ver estos dos libros tan interesantes para que vean el esplendor de New York, que se remite a esta película que vimos también, cómo fue muy exitoso lo victoriano en aquellos tiempos. Y dos libros actuales, uno de Wendy Moonan y el otro de Howard Slatkin, de la célebre librería Rizzoli de Nueva York. Y uno es El estilo de la Quinta Avenida y el otro es El esplendor de Nueva York. Como verán, ambas fotos de las carátulas de las portadas del libro muestran un estilo recargado, sí, victoriano a la usanza americana, que no se queda atrás del victoriano inglés. Pero vamos ahora a cerrar viendo un poco este espíritu americano actualmente, cómo se perfila dentro. Recuerden que tenemos el estilo colonial, tanto el primitivo como el tardío, early y late, y tenemos el federal, el early y el late, ¿no? Bueno, en este caso hay una fusión entre el estilo colonial y el estilo federal, ¿no? A través de los sillones para el federal, a través del, eh, del colonial con todavía el Windsor y otras cosas más que ahora vamos a finalizar de ver. Pero esto es una casa actual pintada con colores intensos, un poquito diríamos más doméstica, más rústica, pero podemos tener también todavía el recuerdo del esplendor sureño que nos planteaba lo que el viento se llevó. Entonces tenemos este esplendor sureño actual con también un gusto con toque francés también, ¿no? En algunos sillones, pero también victoriano. Miren lo que son las cortinas, con alzapaños, con... No, acá no tienen alzapaños, perdón. Tienen bandó, cantonía arriba, bandó y cantonía, sí. Alzapaños no, y tienen ese efecto corbatero. ¿Qué es el efecto corbatero? Miren, es ese efecto que se hace. El cantonía son los paños de costado. Bien, ese efecto que termina, vieron, ondulado, como si fuera la punta de una corbata, y arriba, bueno, las draperías de arriba con terciopelos, madroños, flequitos y una alfombra oriental también en el suelo. Recuerden que en este canal tienen también las alfombras clásicas para aprender. El contraste, miren qué interesante, ¿no? Desde toile de Jouy hasta escoceses,
damascos, o este un poquito más doméstico, ¿ven? Donde podemos tener, está preparado para Navidad esta ambientación, los sillones, los wing chair, y ese espíritu todavía colonial que nos planteaba Guillermo María y el Rey Nana también. Contrastes, miren, ¿con cuál se quedan? Sería un contraste burgués, el burgués muy, muy bien victoriano, americano, y el de la izquierda, un poquito más relacionado con el colonial. Mire la mesa, ¿m? Y la decoración y el revestimiento de paredes. Y la chimenea acá, bueno, a la inglesa también. Apenas sobresale para apoyar cosas porque es decir, el tiraje está adelante, a la inglesa está adelante, a la francesa está atrás. Bueno, eso lo explico en los estilos franceses e ingleses también. ¿Cómo destaca el tema de las cortinas? ¿No? Por supuesto, puff, por todos lados, son actuales estos. Pero también hay mucha gente que gusta, siempre conservando esta estética de arquitectura anglosajona, con ventanas guillotina, en fin, pisos de tabla a la inglesa, volcarse más al colonial, ¿no? Con las sillas estas con aldabas, las sillas fraileras, un aparador muy simple, arañas por ahí de bronce, la araña holandesa también, ¿por qué no? La de bocha. Pero miren qué interesante esto, porque nos quedó por ver, y esto no lo voy a explicar acá porque están los capítulos correspondientes, los videos, que apuntala también el estilo americano, la historia de la decoración americana y del mueble americano, el estilo de artes y oficios, las arts and crafts, que nace en Inglaterra de la mano de William Morris y compañía, y en Estados Unidos se transforma en el estilo eh, artesano, ¿m? El estilo artesano y el estilo de los hermanos Green y Green. Acá estamos viendo una imagen actual de cómo se interpreta el estilo Arts and Crafts o artes oficios en el americano contemporáneo, conservando el mobiliario de origen originario que había hecho William Morris en Inglaterra. Muy funcional, porque son precursores de la modernidad. En este canal tienen el capítulo correspondiente a artes y oficios y a los hermanos Green y Green, que ahora vamos a conocer. Estos son los asientos, los sillones de una madera con mucha chispa, con mucha veta, un roble increíble y que están siempre tan vigentes en Estados Unidos y que se fabrican a nuevo ahora también, por supuesto. Reconfortables, miren, con con el escabelo, el apoyapiés y tomarse un rico café. Y esto también pertenece a este espíritu de las artes y oficios, derivados de William Morris, en Estados Unidos, un ambiente muy americano, hecho ahora contemporáneo, con un dejo de algún toque bien autóctono, nativo en ese tapiz, no así la alfombra con flores más contemporáneas. Pero está el otro, dentro de los estilos artesanales americanos. No solo está las artes y oficios, el estilo artesano, sino que está específicamente el estilo artesano americano conocido como el Green y Green. Así, no es que sean los hermanos Greenes. Green y Green eran dos hermanos que se hacían llamar así, excelentes arquitectos, creadores de los célebres bungalows americanos. ¿Tal capítulo en el canal? Sí, búsquenlo. El estilo Green y Green. Y tiene que ver con esta arquitectura hecha por artesanos navieros. No es rústico para nada esto. Tiene una excelencia en la ejecución de muebles de empotrar. Se adelanta totalmente a la modernidad en ese aspecto. Derivaciones de la Gate Leg en versiones Green y Green, en fin. Busquen el capítulo y ahí lo ven más en detalle. Esto es parte del acervo cultural estilístico americano, pero va parte de lo que vimos hasta ahora. Lo grueso sería el colonial y el federal. Bueno, ¿esto dónde entra? Y esto entra ya como precursor de la modernidad. Entra ya a partir del finales del siglo XIX. Y el otro, que ya viene desde el siglo XVIII, el estilo shaker tradicional americano, que está adaptado a la decoración actual. Los Shakers eran una comunidad religiosa similar a los Amish, que se estableció en Estados Unidos, en la zona de Ohio, allá por finales del siglo XVIII, y vivió una vida muy ascética. Y con su ascetismo y su dedicación a Dios, las manos al trabajo y el corazón a Dios, inventaron los muebles ultra funcionales y son precursores totalmente de la modernidad. Bueno, ¿está el capítulo? Sí, por eso no me voy a explayar por los shakers acá. ¿Ok? Miran los shakers. Y también tienen, ven, por ejemplo, a ver, ahí.
el shaker contemporáneo. Vamos al shaker tradicional, tradicional, pero hecho a la usanza vivencia actual, ¿no? Como vivían los shakers, ¿no? Y el shaker contemporáneo. Esto es parte del estilo norteamericano. Separemos lo que es el colonial y el federal. Bueno, junto a esto está el shaker, está el Greeny Green, está el el Arts and Crafts, y está el Santa Fe Style, que acá viene con influencias, diríamos, primitivas americanas, en el buen sentido lo digo, de las culturas originarias, sí. Un estilo hermoso, una tendencia estilística siempre vigente, está también en el canal, búsquenla y ahí la pueden aprender. El Santa Fe Style. Se lo estoy poniendo como complemento, ¿me entienden? Para que entiendan cómo se junta todo, pero si vamos a hablar de la historia del mueble americano, es el colonial y el federal. ¿Estamos? Y fíjense qué interesante, es una foto vintage, una sala de estar americana temprana, que fue una tendencia en los 50 y 60, la foto es de época, que solía trabajar con esta influencia, ¿ven? De los shakers y demás, y de lo colonial. Y es así como se decoraban los 60. Estaba muy de moda todo lo moderno en los 60, pero este gusto también se daba, y lo pueden ver en series de época, por supuesto que sí. Me viene a la mente Bewitched, Hechizada, mostraban cosas así. Sí, también de La Bella Genio, ¿no? Y ahí ven un aviso publicitario de lo que en los 60 se perfilaba como el Old Colony, en un ambiente de los 60, de los 50, moderno, pero que tenías que tener este gusto cozy, acogedor de tener estos muebles coloniales, que sigue siendo muy bonita la decoración. Así que en cualquier momento vuelve a escena fuerte. Bueno, y por último, a ver, mostremos acá, esto es re contemporáneo, se llama Colonial Contemporáneo. Un estudio de decoración en Nueva York hizo esta decoración de este piso, de esta residencia, muy linda, por cierto, donde utilizó el toque colonial contemporáneo, según su definición, la de este estudio, y la disposición de los asientos a un lado de la sala de estar equilibrada, con un piano de media cola, dicen ellos en su teoría descriptiva, y un diván francés antiguo en el otro lado de la habitación. Los muebles hechos a medida están tapizados en tonos dorados, morado oscuro y un verde frondoso, vibrante, que hace que la habitación se sienta lujosa, pero acogedora. Sí, porque el lujo a veces no se lleva bien con lo acogedor. De la misma residencia, miren dos lugares, ¿no? Un pasillo, la escalera, dos sectores, quise decir, perdón, con la escalera bien a la inglesa, con la zanja a la inglesa. Bueno, así como habíamos visto que en los 50 y en los 60 existía el Old Colony, hoy en día existe el colonial contemporáneo. Muy sutil, les diría, muy sutil. Más volcado a la parte, diríamos, del federal, ¿eh? Sí, más neoclásico, sí. Bueno, y por último les muestro esta que para mí es la más linda. Es el acervo más antiguo que tiene Estados Unidos, antes de la llegada formada antes de la llegada de la conquista, lamentablemente perdida después de la conquista. La decoración que hacían de sus tiendas es una recreación. Los originarios americanos, las tribus americanas, con todo su acervo de simbología cultural maravilloso, su minimalismo, sus mantas, su simbología. Bueno, esto es lo que influencia al Santa Fe Style. Así que bueno, los dejo con esta hermosa tienda decorada a la usanza primitiva americana, como diríamos decoración más autóctona de los Estados Unidos y de mucho valor. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden, ahora les voy a dejar linkeado algunos videos para que se orienten, pero pueden buscar todo aquí en el canal. Y en relación a esto, ya está para que ustedes lo puedan ver también el mueble rioplatense. En relación a lo que sería lo colonial y lo federal, bueno, lo rioplatense de acá, de mi país, Argentina, y influencias. Vimos del sur y del norte. Sí, cada país tiene su versión colonial y federal. Mientras estuvieron en colonia, después se independizaron, tienen que tenerlo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.